Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo House View de Encoen. Hoy vamos a estar haciendo, como hacemos habitualmente, un panorama de la economía global, cómo están nuestras carteras, y también vamos a ver un pantallazo de cómo está la situación en Argentina y cómo afecta a nuestras carteras en el mercado local. Así que sin más preámbulo, un poco el título de esta presentación lo llamamos así: volver a crecer, porque básicamente lo que estamos tratando de ver es cómo se va a estar desarrollando este nuevo contexto global en el cual venimos insistiendo por suerte en los últimos meses, en cuanto a que la economía de a poco va saliendo de un contexto de pandemia y va ingresando de nuevo a una etapa de normalidad. La presentación la vamos a dividir en 4 etapas. La primera es esto apostando a la normalización, en el cual veremos cómo se está desempeñando los últimos datos en materia económica global. Después, cómo evolucionaron bajo ese contexto nuestras carteras a nivel global, tanto la cartera Income como la Growth, y después el impacto que está teniendo en nuestras carteras SDRs. Después vamos a empezar a mirar a octubre en el mercado local, algo que evidentemente la campaña ya arrancó y vamos a estar moviendo nuestras inversiones de acuerdo a este termómetro. Y finalmente vamos a dejar un espacio para algunas conclusiones en materia de cómo vemos la actividad la actividad y sobre todo nuestras carteras para los próximos meses. Entonces, arrancando con el mercado global, apostando a la normalización, por suerte, como les dije antes, me tocó dar todos estos house view con un mercado bastante optimista. Digamos, hoy estamos con el hecho de que el proceso de vacunación esté avanzando tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo y a pasos cada vez más acelerados, algunos más lentos como todos sabemos, pero lo cierto es que de a poco la humanidad va encontrando esta inmunización y bueno, ojalá que esta pendiente de las vacunaciones y de la caída de los contagios se profundice. Eso obviamente le da un respiro y mejora las perspectivas de una economía que, recuerden que el año pasado tuvo la peor crisis, si quieren, desde la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad una crisis que por su intensidad y su velocidad fue de las más notables de la historia. También tuvimos una temporada de buenos balances, un poco un indicador que quizás no es tan determinante para lo que venimos a ver, pero sí es cierto que afortunadamente, y como suele pasar, los resultados de los balances estuvieron bastante en línea, incluso mejor a lo que esperaba el mercado, y eso le dio el justificativo para que los mercados sigan en un sendero alcista. Y también en base a todo este contexto en el cual tenemos vacuna, tenemos buenos balances, de a poco las estimaciones de la economía global, que el mes pasado había ciertas dudas en cuanto a la velocidad de la recuperación, evidentemente con todos estos condimentos mejoraron el optimismo y con eso mejoran las perspectivas para que este año sea el año del gran rebote de la actividad económica global. Obviamente no nos vamos a ir adelantando, pero la clave va a estar si esto es rebote o crecimiento, va a ser el gran debate que vamos a tener, sobre todo en Argentina, para los próximos meses, pero no nos entretengamos con eso, vamos a los datos, nos remitimos, así que esos son los principales drivers que desde el equipo destacamos. Un poco para ir arrancando y dando esta batería de datos que justifican nuestro view. El principal es que estamos si quieren, en el mejor de los mundos, con una volatilidad del mercado que ya está en los niveles, digamos, un nivel del VIX en 20, es un nivel relativamente bajo, quedó lejos esos eventos que tuvimos allá por mediados de enero, con estas compañías small cap, pero lo cierto es que la volatilidad en el mercado bajó y las bolsas alcanzaron nuevos máximos. Acá puse el testigo, que es lo que nosotros siempre seguimos y nos parece más representativo, que es el S&P alcanzando un nuevo récord, más allá de, como ustedes ven ahí, ese descanso que se tomó en enero, que bueno, justo fue al cierre de enero y eso hizo que enero haya sido, cuando lo analizamos, haya sido un mal mes, pero eso no quita que la tendencia del mercado esté siendo muy buena.
Y cuando nos vemos tanto el S&P, bueno, después tenemos el gran protagonista, que es el Nasdaq. El Nasdaq que sigue batiendo récords y sigue, digamos, si bien es el que más sufrió, obviamente, el que menos sufrió por la pandemia, en este contexto de normalización no da respiro, es decir, sigue mejorando las perspectivas para el sector, y fíjense acá lo que es el ratio entre lo que es el Nasdaq respecto al S&P, está un 30% por encima de lo que estaba a fines del 2019. Esto quiere decir que el S&P estaba un 30% arriba, creció un 30% más de lo que creció el S&P. La verdad que esto lo pusimos como el imbatible, si bien siempre está ese riesgo de una burbuja, digamos, el que se quema con leche ve una vaca y llora, en el sentido de, recuerden cuando explotó la burbuja de las .com allá hace 20 años. Lo cierto es que el Nasdaq, la verdad, sigue dando muy buenos soportes, y este contexto de pandemia, en esta normalización que se ve, no va a estar exento que las tecnológicas sigan estando bien, porque además al contexto de post-pandemia tenemos una nueva normalidad en el cual obviamente las compañías tecnológicas son las grandes protagonistas. Después lo que pasó también en estos últimos meses, recuerden que lo que veníamos comentando, ¿no? El dólar desde fines de octubre, cuando empieza este nuevo escenario de que aparecía la vacuna, ganó Biden y se terminaba esa incertidumbre electoral en Estados Unidos, y este nuevo plan de estímulo que tiene Biden, como lo hubiese tenido Trump, porque acá en eso son bastante parecidos. La idea es que la economía se recupere fuerte, pero lo cierto es que el dólar en ese contexto, que había sido como refugio de valor, comenzó a debilitarse, se debilitó contra todas las monedas, aunque en el margen vemos como que digamos, esta depreciación que tuvo el dólar en los últimos, que llegó a ser del 9% respecto al euro, se está tomando un respiro. Esto es algo que tenemos que ir viendo de a poco, porque si bien el dólar sigue estando barato y la tendencia es a que se siga abaratando un poquito, no seamos tan optimistas en que va a tener ese viaje violento que tuvo desde fines de octubre a la fecha, en el cual vamos a ver un dólar con una tendencia mucho más estable. Eso lo ven contra las economías de las principales monedas. En el gráfico de la derecha ustedes ven cómo América Latina en este sentido es un poco distinto al resto de las monedas. Sobre todo esto es un índice propio que armamos, es bastante, digamos, es un promedio de todas las monedas, y eso se armó un índice. Lo cierto, lo que vemos ahí es que las monedas en América Latina, a diferencia de las monedas asiáticas, estuvieron en el último tiempo en un proceso de depreciación contra el dólar. Esto quiere decir, bueno, obviamente las vacunas, la pandemia tarda mucho más en llegar, el proceso de vacunación, exceptuando Chile y Brasil hasta ahí, digamos, viene mucho más lento, y obviamente la normalización para las economías latinoamericanas va a ser mucho más lento de lo que es sobre todo para las asiáticas, que como si esto fuese poco, ellos la pandemia la padecieron muy poco, por lo menos los datos que dan a conocer. Después, además de la debilidad del dólar, el gran protagonista, y que afortunadamente nosotros festejamos mucho, es este vuelo que están teniendo los precios de las materias primas, salvo el oro. Pero fíjense cómo el precio de la soja, el cobre y obviamente ahora la energía, cómo empezaron esa recuperación. Fíjense que la soja está casi un 50% arriba de lo que estaba un año atrás. El cobre, bueno, ahí está un 35% arriba, pero con la suba de ayer y hoy seguramente está más cerca del 40% arriba. El petróleo está casi recuperando todo lo que perdió y volvió al nivel de hace un año atrás. Y después el oro, que había sido este activo que se comporta un poco anticíclico, ¿no? Como refugio de valor ante la incertidumbre y demás. Fíjense cómo desde que pasó el temblor en la peor etapa de la pandemia, ya por el segundo trimestre, alcanzó un máximo, y desde entonces se mantiene ahí estable con una leve tendencia a la baja. Esto nosotros hace un par de meses habíamos recomendado un poco bajar la exposición al oro, porque si
en la consolidación de este escenario de más normalidad. El oro tiene, no, pierde brillo, básicamente porque, digamos, hay otros activos un poco más interesantes que él. Después, otra buena noticia que tuvimos es cómo los emergentes acá están festejando, cómo este mejor humor en los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, y la suba consecuente que tuvo el precio de los commodities, también mejoró para los mercados emergentes en a que vuelvan los ingresos de capitales, tanto en acciones como bonos, y eso es, la verdad, esa es la buena noticia, la gran noticia que tenemos para los mercados emergentes, porque quiere decir que estamos viendo un derrame de la recuperación de los mercados desarrollados hacia los mercados subdesarrollados. Después, bueno, el gran driver acá, si quieren, es lo que menos puedo opinar, que es en temas de salud. Acá simplemente tomamos los datos que nos van informando, y lo que vemos es que los contagios y las hospitalizaciones en todos los países vienen bajando bastante, con una velocidad bastante auspiciosa, y al tiempo que aumentan el porcentaje de población vacunada, y esto hace que, lo que decíamos al principio, ¿no? De a poco la economía, el mundo y la economía se van dejando atrás este escenario de pandemia y del COVID que tanto daño hizo allá en el primer semestre del año pasado. Y bueno, acá lo que va a brillar un poco es esta velocidad en la vacunación. Fíjense, ahí tenemos, bueno, Israel, Estados Unidos y Inglaterra como los principales, y Chile ahí que empieza a asomar como una de las economías que más rápido lo está haciendo, y la Unión Europea, que empezó en enero con muchas dudas, muchas negociaciones con laboratorios y demás, de a poco se va normalizando, y seguramente esa línea que ven ustedes ahí abajo, prácticamente horizontal, empiece a subir un poquito más rápido, y de a poco Europa también va a ir saliendo de ese escenario de pandemia, que sobre todo recordemos que es al que más le impactó esta segunda ola, básicamente porque fue la que tuvo más medidas de restricción a la movilidad de las personas, y eso fue, como vamos a ver más adelante, se notó en el nivel de actividad. Entonces acá un breve balance, un breve mapeo de cómo vinieron los balances en el cuarto trimestre. Digamos, estuvieron tanto en todos los indicadores de ventas, ganancias, y digamos, todos vinieron por encima de lo esperado, así que tenemos un índice de sorpresa, si quieren, auspicioso, y eso es como que justificó también o envalentonó al mercado para seguir en este sendero alcista o bullish, como le quieran llamar. Ya entrando un poquito más de cerca en los datos económicos que tuvimos, bueno, un poco esto ya lo veníamos mostrando, pero bueno, se van cerrando los cuartos trimestres en materia de cuentas nacionales, y bueno, ya tenemos resultados un poquito más finos, y acá lo que vemos como, salvo China, todas las economías tuvieron esa piña del nivel de actividad en el primer semestre, y después, obviamente, que después de la piña viene la recuperación rápida. Todos lo hicieron, y ahora en el cuarto trimestre, el periodo de normalización, si quieren, natural. Digamos, es imposible que las economías desarrolladas crezcan a un ritmo del 7% todos los trimestres. La verdad, sería deseado, pero digamos, no era lo esperado. Acá recuerden que esto es una variación respecto al trimestre anterior, y bueno, era natural que después de este rebote tengan esta suba. Fíjense que en Europa, los que les comentaba antes, fue la única que tropezó en el cuanto tuvo una caída del 0,6% respecto al tercer trimestre del año pasado. La buena noticia, si quieren, acá es que el mercado esperaba una caída del 2%, o sea que los datos vinieron muy por encima. Si bien fueron malos, estuvieron menos malos a lo esperado. Lo mismo pasó con Japón se esperaba un crecimiento mucho más modesto, y fue del 1%, la verdad que es auspicioso que todas las estimaciones estén dando por encima a lo esperado. Tenemos también el caso de China, que todos sabemos, bueno, que fue el primero que largó en esta carrera de recuperación, incluso ya recuperó
todo lo que perdió por la pandemia. Y después tenemos el caso de Brasil, que a nosotros nos interesa bastante, no solo por nuestras carteras, sino también por cómo nos impacta a la economía argentina. Y en el tercer trimestre también tuvo una recuperación, siguió creciendo al 3%, y Brasil, para que tengan una idea de las economías latinoamericanas, es la que menos cayó el año pasado. La mala noticia es que, bueno, la película de Brasil la tenemos que analizar desde 2016, y la verdad que es una economía que perdió mucho valor y tiene mucho por recuperar en caso de que estas reformas o estas expectativas que tiene el mercado en cuanto a las reformas necesarias que tiene que hacer en materia laboral, en materia fiscal, se sigan llevando adelante. Vamos a ver ahora qué pasa en febrero. Aprovecho de decir, febrero es un mes clave para Brasil, para nuestras perspectivas. En febrero nos va a decir para qué lado va a jugar Brasil. Si va a jugar para el lado de confirmar esas expectativas de una economía que se va modernizando, que va haciendo las reformas necesarias, o si va a ser el Brasil que arranca con todas las expectativas y de a poco se van desinflando porque las falencias estructurales de esta economía hace que sea una economía de muy bajo vuelo. Así que esto seguramente en el House View de marzo lo estaremos analizando, a ver qué pasó, si es que pasó algo, pero bueno, es la variable a seguir. Después, la buena noticia que tuvimos en el último mes respecto a nuestra última reunión es que, bueno, el Fondo Monetario actualizó sus estimaciones de crecimiento de la economía global y tuvo dos buenas noticias, ¿no? Primero es que redujo la caída del nivel de actividad del 2020, digamos, los datos no cerraron, pero siempre es bueno que, fíjense, allá por julio estimaba que la economía iba cayendo se iba a contraer un 5%, y ahora en enero, ya con los datos sobre la mesa, o casi todos los datos un poquito más finos, está estimando que la caída habría sido del 3,5%, lo cual, si bien es un escenario catastrófico, todos sabemos que la economía global caiga 3 puntos, es algo que no pasó nunca en la historia, ni siquiera en el 2000, en la crisis subprime. Así que esto es una cuestión histórica por la caída, pero bueno, es una buena noticia que la caída haya sido menor a la esperada, y básicamente fue menor a la prevista inicialmente porque la recuperación en el segundo semestre vino un poquito más rápido. Pero bueno, al mismo tiempo que mejoró la estimación del 2020, algo que hacía varias veces era, bueno, me bajaba la estimación del 2020 y me subía la del 2021, como que el nivel el viaje, el punto final iba a ser el mismo. Bueno, acá la particularidad que tuvo este escenario fue que el PBI, digamos, para el 2021 también lo corrigió al alza. Y dentro de esa corrección al alza es como que en todas las economías se está previendo una fuerte recuperación del nivel de actividad. Ahí tienen, bueno, las economías avanzadas, sobre todo, bueno, Estados Unidos es la que obviamente va a liderar este crecimiento. Obviamente corren con el caballo del comisario, básicamente por todo el estímulo fiscal y monetario que pueden hacer, o que se pueden dar el lujo de hacer, diferente del resto. Europa y China también, Japón y China también en recuperación. En Europa, digamos, ahí está un poquito más discutido. El fondo estima un crecimiento del 4,2%, cuando la Unión Europea o el Banco Central Europeo son mucho más modestos y lo corrigieron al 3%. Ahí lo que está jugando un poco es cómo cerrará este primer trimestre en el cual Europa tuvo que, como les dije anteriormente, tuvo que ir a medidas a cuarentenas un poquito movimientos más restrictivos de lo que había sido en Estados Unidos, y bueno, la segunda ola les pegó, y eso es lo que está haciendo que las perspectivas de las autoridades oficiales allá sean un poquito más modestas. Pero bueno, caída del 7, suba del 4, es un buen rebote. Obviamente le va a faltar un montón, recién va a recuperar todo lo perdido en el 2021, en el 2022, pero bueno, es un factor a seguir. Es decir, bueno, el escenario de crecimiento de Europa, tengan en cuenta que va a ser del 4%, y un punto que me quiero detener, no me quiero detener mucho porque no tenemos tiempo, pero es todo lo que son emergentes sacando China
ahí hay un montón de países para ver. Tenemos el caso de India, que va a crecer al 12%, todo lo que es el sudeste asiático, excluyendo China, van a tener un rebote del nivel de actividad. Van a crecer paradójicamente a tasas chinas, pero lejos, digamos, aquellas tasas chinas cuando crecían al 9%, digamos, son países en el cual tienen una dinámica del nivel de actividad propia, porque también están jugando factores socioculturales, una clase media mucho más pujante. Bueno, todo lo que no pasó en América Latina está pasando en Asia, y eso es lo que estos países empezamos a mostrar, o por lo menos empezamos a recomendar mirarlos un poquito más de cerca, porque tienen muchas oportunidades que creemos que vale la pena para aprovechar. Finalmente, un poco lo que quería marcar de Estados Unidos. Todos sabemos que la economía, o por lo menos es Vox Populi, que la economía de Estados Unidos tuvo esa caída en el segundo trimestre, y esa fuerte recuperación, como se las mostré en los gráficos anteriores. Pero acá me quiero detener cuáles son los factores que impulsaron esa recuperación, porque estos factores también nos van a determinar, también tienen mucho que ver con lo que está pasando en el mercado, o al menos es lo que creo que puede estar pasando. En el sentido, acá en este gráfico de la derecha, ustedes ven cómo el PBI respecto del cuarto trimestre de este año, respecto al cuarto trimestre del año pasado, todavía quedó un 2,5% abajo. Sin embargo, cuando vemos los componentes de la demanda agregada de Estados Unidos, no todos están en la misma, no todos padecieron la pandemia. Fíjense, el consumo de bienes está un 7% por encima, la inversión está un 2% por encima, y la inversión, lo que es real estate, está un 14% por encima. Claramente acá los grandes perdedores fueron las exportaciones, como ven en el gráfico de la derecha, son las exportaciones de servicios, sobre todo, que lo que hicieron caer ese 6,8%. Tengan en cuenta que Estados Unidos, a diferencia de nosotros, que cada vez que vemos la balanza comercial, vemos la balanza de bienes, bueno, Estados Unidos la balanza de servicios tiene su peso importante, y el año pasado el hecho de que, digamos, ahí tuvieron una caída del 24%, eso hizo que las exportaciones a nivel general caigan un 11%. Pero el consumo de servicios, fíjense ustedes ahí, cayó un 7%, ¿no? Y acá dentro del consumo de servicios, acá tienen de todo, tienen desde el consumo en salud, el consumo en turismo, el consumo en restaurante, todo lo que es ocio, digamos, todo lo que es servicio en Estados Unidos se desplomó el año pasado, y pese a la recuperación que tuvieron en el cuarto trimestre, todavía están muy por debajo. ¿Por qué está muy por debajo el consumo? Y acá viene un poco en un terreno pantanoso que nos metemos, que es, bueno, acá fíjense lo que mostramos, ¿no? Acá falta la confianza del consumidor. Es como que esta recuperación, esta buena onda que tenemos en los mercados, por ahora no llegó a la calle. ¿Y por qué lo digo? Fíjense acá en el gráfico de la izquierda, ustedes ven ahí la línea de arriba, es el ingreso disponible que tienen los americanos, casi $20,000 al año. Esto es a diciembre del año pasado, cuando a diciembre del 2019 tenían uno de 18.800. Esto es, los ingresos el año pasado para los hogares americanos crecieron un 4%, con los salarios aportando 2%, con un crecimiento del 2%. La gran clave que tuvieron ahí fue esta ayuda estatal que tuvieron, estos cheques que recibieron, que le permitió ese saltito que ustedes ven ahí en abril, y que todavía, bueno, de a poquito van bajando, y que la idea de Biden es que esta línea vuelva a subir a partir de marzo con el nuevo paquete de estímulo. Ahora, ¿qué pasó por el lado? ¿Cómo se comportaron los consumidores? Es decir, no por tener mucha plata van a salir a gastar mucho más. ¿Qué hicieron? Bueno, ahorraron. Fíjense cómo cayó el gasto en Estados Unidos, de $15.000, pasó a casi $12.500 allá por el peor momento de la crisis, y desde entonces, si bien se viene recuperando, todavía le falta, está casi un 3% abajo. Cuando vemos por qué está un 3% abajo, vemos que los bienes están un 5% arriba, y los servicios todavía están un 5,4% abajo. Esto es
Es decir, acá entramos en este problema y ese es un problema para, para las autoridades, ¿no? Porque no es un problema que al americano le faltan ingresos, sino es un problema que al americano le falta confianza para seguir consumiendo. En tanto y en cuanto la vacuna y la pandemia no le saquen esa idea de temor o prohibiciones para empezar a consumir, por más que el mercado, por más que el tesoro le siga llenando los bolsillos, esto sí va a ser por eso ahí están un poco las presiones inflacionarias que ven algunos. Básicamente porque la gente va a tener un exceso de dinero en sus bolsillos que va a tener que empezar a gastar en bienes que todavía ya los consumió el año pasado y digamos, le queda esa gran parte de servicios que no hace, que no está haciendo. ¿Cuál es la parte positiva que les quiero marcar? Bueno, que a medida que avance este proceso de vacunación, tenemos medio PBI de Estados Unidos que todavía no arrancó. Y ese medio PBI de Estados Unidos, estoy exagerando, ¿no? Permítanme para que se entienda, pero a medida que se empiece a normalizar la economía, empiece a abrirse, todo este ingreso disponible que tiene hoy el consumidor americano se va a ir trasladando a esos servicios y ahí es donde esos sectores mucho más rezagados son los que van a tener muchísimo más upside de lo que lo tuvieron el año pasado. Eso tiene un poco que ver en nuestras carteras que vamos a ver más adelante. Entonces, en este contexto que yo les marco, con una economía americana que se va recuperando con algunos más y los servicios bastante un poquito más abajo, la Fed se mueve como pez en el agua, básicamente porque sus dos indicadores que siguen, están los dos, le dan el pie como para que sigan estimulando, haciendo una política fiscal monetaria expansiva. Digamos, a ustedes ahí ven cómo el desempleo todavía está, pese a la recuperación que tuvo el empleo en el segundo semestre, todavía está un 6,3%, la tasa de desocupación está arriba del 6%, casi al doble de lo que estaba previo a la pandemia, y la tasa y la inflación está al 1,4, un punto menos a lo que estuvo previo a la pandemia. Es decir, tiene los dos beneficios, ¿no? Una inflación más alta de la que la Fed considera natural y una inflación por debajo del piso que la Fed tolera. Ahora bien, eso es la película. Cuando vemos un poquito más el margen, tenemos dos noticias. Una buena, que es la que quiere ver la Fed, y otra no tan buena, o por lo menos que obliga a ser un poquito más precavido, que es lo que está teniendo la inflación, lo que es no core. Básicamente, fíjense que viene los últimos 3 meses, pues, qué envidia, ¿no? Porque una inflación del 3% mensual anualizada, para que lo vamos a ver más adelante, es la que nosotros nos da arriba de 60%, bueno, de ellos les da 3% y nosotros desde acá llamamos la atención, ¿no? Pero bueno, son beneficios que nos da la profesión que podamos hacer. Pero bueno, sin distraerme con eso, ahí lo que marcamos es, bueno, lo que mira la Fed, que es el IPC Core, digamos, está lo más tranquilo porque la inflación no le da señales de aceleración. Sin embargo, yo creo que la inflación no core, digamos, que esté subiendo, se esté acelerando, es un factor a seguir un poquito más de cerca. No digo que la inflación se vaya a volar en Estados Unidos, no, para nada, simplemente estoy tratando de ver qué lectura puede hacer el mercado, y el mercado está haciendo una lectura de una economía un poquito más inflacionaria. Si bien las tasas, digamos, acá ustedes ven en este gráfico cómo están este viajecito que se pegaron las tasas de interés nominales, ya casi habían llegado al 1,30, bueno, ayer aflojaron un poquito, vamos a ver qué da hoy, pero lo cierto es que dejaron ese irrisorio 0,42, 0,52 que rendían los bonos a 10 años a mediados del año pasado, y están volviendo a un nivel natural. Ahí fíjense, ustedes como ven, la parte de abajo, que es los tips, digamos, cómo prácticamente están rindiendo 1% abajo, y esto, digamos, la diferencia, esto lo que nos marca es el inflation break-even que sigue subiendo. Ahí tenemos un poco de inflación y también esto que ven hacia el final, esa subidita que tiene la tasa real, ahí un poco también están las expectativas de un mejor crecimiento. Entonces, hoy por hoy las tasas están descontando una inflación del 2,2%, no es nada grave, digamos, no es que con esto quiero decir que
que el mercado va a interrumpir, simplemente lo seguimos porque somos analistas y nos obliga a seguir todas estas tendencias. Es cierto que la velocidad de suba es importante, nosotros tenemos un mecanismo, o por lo menos una alerta, que es hasta que no llegue al 1.5 no nos alertamos demasiado. Yo creo que tiene un recorrido un poquito más alcista, puede llegar al 1.5, 2, pero por el momento, o por lo menos si nos preguntan nuestro view para los próximos meses, no creemos que que si no supera el 1.5 vaya a generar una reversión en el ciclo del mercado. Bueno, podemos equivocar, pero hoy por hoy estamos marcando, prevemos esa dinámica, unas tasas con presión a la suba, una presión natural que pueden tener, llegar al 1,5%, con una inflación del 2% en Estados Unidos. No pasa nada, pero bueno, el mercado también a veces sobrereacciona a algunas cosas, y bueno, nosotros somos esclavos de sus reacciones y ver qué consecuencias tienen. Pero para cerrar esa visión de Estados Unidos, creemos que las tasas están haciendo su recorrido natural y por ahora no nos obligan a, más que tomar ciertos recaudos, a pensar que este ciclo de recuperación de los mercados se vaya a interrumpir, al menos pronto. Entonces, eso es nuestro panorama de la economía global. Simplemente ahora vamos a dar un repaso a la evolución de cómo evolucionaron nuestras carteras. Como siempre, acá analizamos lo que pasó desde el 30 de octubre a la fecha, y siguen siendo nuestra apuesta a las cíclicas, las que mejor, digamos, todo el mayor recorrido alcista que pueden tener. Fíjense ahí en el gráfico de la izquierda, ustedes ven la película, como, bueno, obviamente las FANG son las que siempre anduvieron bien y no interrumpieron su dinámica, pero si los invito a ir un poquito más abajo, a las líneas de abajo, como bancos y energéticas, son las que tienen ese camino todavía aún por recorrer esa recuperación. Cuando vemos cómo subieron esto, para no engañarse también con los niveles, fíjense cómo en la segunda ola fueron lo que nosotros llamamos la segunda ola o la segunda etapa de la recuperación, como bancos y energéticas son las grandes ganadoras en este periodo y tienen bastante por recuperar. Entonces, somos optimistas con la renta variable, con las acciones. Ahí ustedes, un poco lo que ustedes ven en esto son algunos sectores que nosotros seguimos con más detenimiento, que nos obligan con esto movemos nuestra cartera global. Fíjense el gráfico de la derecha, lo que les quiero marcar es cómo fíjense, energéticas y aerolíneas que subieron fuerte desde fines de octubre, todavía tienen mucho recorrido alcista, porque en este proceso de normalización todavía tienen para seguir recuperando valor, y eso hace que nosotros sigamos siendo optimistas con este tipo de instrumentos. Lo mismo que los bancos, si bien ya recuperaron todo lo perdido, creemos que en este sendero de recuperación de la economía global van a seguir recuperándose. Entonces, es decir, no es que vemos un sector que no va a agarrar, que no va a tomar las esquirlas de esta recuperación global, simplemente lo que estamos diciendo es cuáles son los que van a verse más favorecidos y donde mejor perspectivas tenemos para nutrir nuestra cartera global. La buena película de las acciones es la mala película de los bonos, como ustedes saben. El hecho de que esa suba de tasas que ha tenido impactó obviamente en las carteras de bonos, que si bien tenemos la deuda emergente, todavía sigue siendo una gran oportunidad, lo mismo que la deuda corporativa, también en emergente, sigue siendo, es una oportunidad. Es más que nada acá lo que juzgamos acá en la menor volatilidad que tienen estos activos y no tanto el rendimiento. Siempre viene bien no cebarse con todo el optimismo y tener una cartera lo más diversificada posible. Como ustedes ven ahí, nuevamente el oro es a lo que menos, por lo menos lo que menos perspectivas nos da respecto a los demás. Así que bueno, ahí no tengo otro más comentario para hacerles. Pero bueno, en este escenario de recuperación de acciones y bonos, obviamente acá en nuestras dos carteras a nivel global, que tenemos la Growth, que está más concentrada en acciones, que la Income, que está más
con mayor preponderancia de renta fija, bueno, la growth es la que mejor dinamismo viene teniendo en los últimos 3 meses, y creemos que esa tendencia, como le dije, se va a mantener en los próximos meses, hasta tanto tengamos algún sacudón del mercado, que esperemos que no sea por lo menos de acá a un mes, para que esto tenga valor. Pero bueno, hay un poco el rendimiento que usted acá lo vemos en cómo estuvieron estas carteras en los últimos 6 meses, 3 meses y un mes, como para comparar. Fíjense cómo la cartera global está la income está rindiendo al 21% anualizado, prácticamente en los 3, 6 y un mes que tomemos, ese es más o menos lo que rindió, y la growth como que ya está en un nivel del 38% anualizado, ¿no? Mucho más, pese a si bien, como ustedes saben, esto tiene volatilidad, lo bueno es que la tendencia, o por lo menos los rendimientos del margen, que es en el último mes, sigue siendo muy auspicioso, con rendimientos superiores al 30%. Ahí, si después quieren, la pueden ver. Fíjense cómo la cartera en acciones está subiendo por arriba del 50 a 70%, y eso es lo que está empujando nuestras carteras, que también están superando, afortunadamente, nuestro benchmark. Tanto la income como la growth están rindiendo por encima a lo que dan nuestros comparables, y eso es lo que nos obliga a decir, por ahora equipo que gana no se toca, y mantenemos las ponderaciones que les venimos, que ustedes pueden ver en nuestro blog de perspectivas. Ya entrando en un poco, ya vamos entrando un poquito más a la parte argentina. Bueno, recuerden que si quieren, nuestro mejor instrumento para que desde Argentina replicarlo, o por lo menos seguir el mercado global, es a través de los CDRs. Nosotros tenemos 7 carteras de CDRs, que todos los jueves o toda la semana les estamos mandando una actualización de cada una. Y acá ustedes ven cómo casi todas, salvo el oro, desde la segunda ola, o desde el 30 de octubre, vienen teniendo rendimientos muy alentadores. Esto hace que estas carteras sean un buen instrumento, un buen vehículo de inversión para el argentino, sobre todo, que quiere ver, a ver si toma este buen contexto global. Ahí, después, bueno, acá tienen los rendimientos. Fíjense cómo el S&P es el que quiere tener rendimiento y baja volatilidad. La verdad que es la mejor cartera de todas, básicamente porque viene rindiendo arriba del 45% promedio, más o menos, en los últimos 6 meses. Fíjense, 6, tomemos 6, 3, o el último mes está teniendo un rendimiento muy estable, si quieren, es la mejorcita de todos en cuanto a volatilidad y rendimiento. Obviamente hay algunas que están rindiendo mejor, y que destacamos ahí la cartera Quality y la del Nasdaq. Fíjense cómo están en los últimos 6 meses, tuvieron un fuerte incremento, y en el mes pasado, en el último mes, lo superaron, ¿no? Lo superaron. Fíjense, bueno, ni hablar de la Quality, que subió arriba más del 100%, y la del Nasdaq también. Acá la única que, si quieren, es la que tiene, bueno, la cartera de oro, es como les dije, con el oro sin brillo. Obviamente esto no invita mucho, pero siempre el que quiere tener oro, o el que tiene mayor perspectivas de inflación, o como refugio de valor, o tiene una perspectiva diferente a la que les estamos marcando, el CDR de oro sigue siendo un buen instrumento. El CDR Brasil, que ustedes ven ahí, ese puntito negro incómodo que tenemos ahí en el último mes, esa caída del 50%, obviamente anualizado. Recuerden que esto es volatilidad. Y en los últimos 6 meses, la verdad, la cartera viene performando muy bien, con una rentabilidad del 63% anualizado. Como les dije, Brasil en febrero va a ser un mes importante, y acá el hecho de si todo va bien, con el mundo, y el Congreso en Brasil sigue avanzando en esas reformas, que dio algunos pasos bastante importantes en esa dirección. Lo que pasa es que, bueno, estamos en escenario electoral, no hay mucha plata para repartir, y bueno, ya sabemos cómo se comportan los ciclos políticos con las necesidades de reformas estructurales. Por lo general, las reformas estructurales se hacen a principio de mandato y no a medianos, pero bueno, no quiero entrar en un terreno político, pero acá lo que quiero marcarles es que febrero
para Brasil es un mes importante, como le dije antes, y ese puntito negro, eso que varió en el mes, nosotros lo vemos, seguimos siendo optimistas con Brasil, pese a todas las debilidades que le comenté, seguimos creyendo que Brasil hay buenas oportunidades, porque es una cartera que tiene la verdad, instrumentos muy recomendables, tiene ahí unas mineras, tiene a los bancos, y que digamos, son bastante, acompañan el ciclo global, y creemos que Brasil no se va a quedar afuera. Así que ojalá en el próximo House View les pueda mostrar que esta línea, este puntito negro que está ahí abajo, empieza a estar bien por arriba. Pero bueno, esto es en cuanto a nuestras carteras globales. Ahí después yo les voy a pasar la presentación en la cual mostramos la evolución de nuestros 7 carteras de CDR respecto al benchmark, cómo afortunadamente logramos que estas carteras estén por encima de todos sus benchmarks, y esto hace que nos movamos cómodos con ellas, no vemos todavía condiciones de rebalanceo, pero bueno, ahí ustedes lo tienen, o incluso lo pueden ir bajando de nuestro blog en cuanto a qué contiene cada una de las carteras en más detalle y cuáles son nuestras perspectivas para cada una de ellas. Así que no los voy a detener con esto porque digamos, es muy lento, pero los invito a que lo vean porque la verdad son instrumentos muy transparentes, y la verdad que con muy buenas perspectivas, sobre todo en un mercado local que tiene tantos problemas a los cuales vamos a entrar ahora, digamos. Ya dejo de lado un poco la parte internacional y me voy metiendo en este desafío, en este pantano que es la economía argentina, en este pantano, o si quieren una ruta resbaladiza, en el cual ya, como ustedes pueden ver, ya entramos en un escenario electoral, que vaya a saber uno si se va a dar, si se va a hacer, cuándo se va a votar, pero digamos, acá estamos la política empieza a tener más incidencia que la economía, por lo tanto vamos a hacer unas expectativas un poco más adaptativas al ciclo político. En primer lugar, no hay que dejar de mencionar cuál es lo que está guiando el mercado local. El primer cuestión importante, si quieren, es si quieren, la mano de Dios, lo puse ahí como más, si quieren, más desafiante, pero es Argentina está en un nuevo shock de términos de intercambio. Algunos eran un poco más escépticos a que eso podía llegar, pero con la debilidad del dólar, la recuperación de los mercados globales y todo lo que vimos anteriormente, las materias primas y sobre todo las que nosotros exportamos nos están dando una gran ayuda, y eso obviamente nos da aire, no podemos dejarlo de lado, no podemos hacer como que no pasó nada. Al mismo tiempo tenemos un Banco Central que puso todo su énfasis en cueste lo que cueste, controlar el mercado cambiario, evitar que la brecha se dispare y evitar perder reservas internacionales. Acá esto es el mandato político que le llegó, digamos, se va quedando atrás ese yogo bonito para hacer política monetaria, si es que en algún momento lo hubo, pero por lo menos acá esto es catenacho, esto es todos abajo del travesaño, que no se nos vayan reservas, que no se dispare la brecha, digamos, y ver ahí qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que no puede controlar el gobierno por más esfuerzo que haga, por más cuadrillas de control que mande a los supermercados? Es la inflación. Una inflación que viene a un 3,5, si quieren, en los últimos 4 meses navegando al 60% anualizado, y aún sin ajuste de tarifas evidentes que hacen que también tengamos una inflación rezagada, ¿no? Entonces, acá este es el gran juego que tiene, el gran desafío que tiene el Banco Central y el gobierno en particular en cómo tratar de, con todas estas medidas que entre elegir, controlar el tipo de cambio y controlar la brecha, que esto no se le dispare aún más la inflación y que la actividad no, ¿cómo se dice? No tenga un nuevo tropezón, digamos, en su recuperación que está teniendo, que la verdad es bastante, es buena, hay que reconocerlo, digamos, es una recuperación que fue a la par del resto de los países de la región, pero bueno, la caída también es cierto que tuvo una caída muy fuerte allá por abril, pero en términos de letras, si quieren, está haciendo una V como la que están haciendo
casi todos los países de la región. Quizás una B mucho más profunda. Pero bueno, yendo más a la carne, al asador, como me gusta a mí, es, bueno, veamos los datos. ¿Qué nos están diciendo los datos? Y acá lo que vemos es este nuevo shock de términos de intercambio que está gozando Argentina. Ojalá lo sepamos aprovechar. Pero fíjense acá, el índice de precio de materias primas que exportamos subió casi un 50% en un año. Digamos, tenemos que irnos muy atrás para que los precios de los commodities hayan tenido una suba tan fuerte y tan rápida, digamos. No, fíjense ustedes ahí en el gráfico, veíamos allá por los años 2000 que los precios de los commodities iban subiendo, pero era un camino gradual, una suba que sabíamos que en algún momento se iba a interrumpir, pero siempre iban para adelante. Bueno, acá lo que tenemos es una suba impresionante, la verdad, digamos, palabras de Cristina, impresionante, o no sé cómo dice, pero digamos, una suba del 50% en el valor de nuestros productos exportados es muy bueno, y fíjense que por ahí ya estamos en el tercer pico de precio de las materias primas, ahí está desde el 97, pero si quieren ir más atrás, el único pico que lo puede superar a eso es la crisis petrolera en el 83 y en el 81 y en el 73, cuando el precio del petróleo voló. Pero sin eso, digamos, acá estamos en uno de los momentos, en los mejores precios internacionales de la historia. Fíjense, todavía estamos un 22% abajo de aquel máximo que tuvimos allá por 2012, pero un 50% por encima a lo que fue un año atrás, y eso es lo que nos tranquiliza un poco, al tiempo que, bueno, tuvimos no va a haber la sequía que se esperaba, así que esto es mucho para aprovechar. Como si queremos completar el combo de buenas noticias en materia de mercados de commodities, tenemos la buena, que el producto que más exportamos es lo que más sube, y el producto que vamos a importar, porque de eso no vamos a zafar, el petróleo es el que menos subió en el último año. Si bien, como les dije, va a seguir subiendo, digamos, esto hace que en materia de la foto macro que muestra Argentina es algo bastante auspicioso. Dicho en otros términos, Argentina tiene un nuevo shock de términos de intercambio. Lo que exporta se revaloriza mucho más de lo que tiene que importar. Eso obviamente nos da más dólares, vamos a ver después si alcanzan, eso lo vamos a analizar, pero acá tiene el gran problema, que es esta inflación, como les dije, desde octubre, desde una vez que la economía se empieza a normalizar, empieza a absorber toda esa emisión monetaria que tuvimos allá por el segundo trimestre, digamos, todo llega en la vida, digamos, y esto se veía venir, digamos, acá lo único que no pasó acá era el salto cambiario que se hubiese esperado en este escenario, pero, digamos, enero marcó un número del 4%, muy arriba, esto es casi un 61% anualizado. La core ahí bajó un poquito, si quieren es más testigo, digamos, pero, digamos, recuerden que habíamos terminado diciembre con al 70%, ¿no? Pero la verdad que bueno, ayer se conocieron el dato de la canasta básica alimentaria, que con alimentos también creciendo al 70% anualizado. La verdad es un escenario inflacionario bastante, que empieza a generar ruido político, empieza el gobierno a incomodar por demás, porque no le encuentran bajo su concepción por qué se acelera si ellos lo controlan todo. Fíjense, ahí en el gráfico de la derecha es la política inflacionaria del gobierno. ¿Cuál fue? Bueno, pisar tarifas. Digamos, que los precios de los regulados no suban y que el resto, con estabilidad cambiaria, o por lo menos siguiendo una devaluación cercana a la inflación, esto más o menos lo podíamos pilotear. Pero bueno, ahí la apuesta es lo que, todo esto es como que va generando una presión, que los precios de a poco, ¿viste? Cuando ustedes llenan un vaso de agua y se tiene que derrama y va a ir buscando los huecos por donde ir toda esa liquidez. Y creo que los precios lo que estamos viendo es que están absorbiendo ese dinamismo. La inflación de enero fue del 61, como les dije. Febrero puede dar un poquito más bajo, la verdad. Estábamos en un piso del 3,5, entre 3,5 y 4. Ponele que dé 3,5, con que dé 3, no cambia la película de alta inflación que está teniendo Argentina, y por eso es también las últimas noticias que estamos viendo en cuanto a que el gobierno manda cuadrillas, ley de abastecimiento y demás. Es como que se empieza a ver esa desesperación, por tanto, de controlar lo que no puede controlar.
En este contexto, ¿cuál fue lo que trata de hacer el gobierno? Un poquito al entrar más dólares del campo y con las reservas un poquito más quietas, se lanza a moderar la suba del tipo de cambio, ¿no? Esto es lo que está dando febrero. Febrero está creciendo el tipo de cambio, una devaluación del 40% anualizado, venía a mediados de enero del 60%, esto si ustedes miran las curvas de futuros, se ve este bajón de casi 20 puntos en las expectativas de evaluación, y esto también sería un cambio en la política del gobierno, como les dije, digamos, en el cual venía en los últimos meses más o menos venía moviendo el tipo de cambio a la par de la inflación, suponiendo que la inflación estimada estamos arriba del 3,5%, con un tipo de cambio que se mueve al 2%, al 2,5%, vamos a ver cómo cierra febrero, empezaríamos a ver esta nueva política. Y acá me quiero detener un poquito para ver, en el sentido de que, bueno, Guzmán dijo, digamos, en los últimos días, que su plan es que el tipo de cambio llegue a 102 con hasta centavos, le puso, digo 102,40, más o menos sería una suba del 25%, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que pasar para que el tipo de cambio termine el año en ese valor? Bueno, la devaluación tendría que ser del 1,5% mensual, ¿no? Eso es como para empezar a tener dimensión del desafío que tiene el gobierno. Un tipo de cambio al 1,5% con una inflación viajando al 3% todos los meses. Obviamente, hoy todos le dan chances a un escenario así, básicamente porque estamos lejos de que toda esa tierra bajo la alfombra que vayamos tirando no nos puede impactar, pero de a poco, 3 meses seguidos con el tipo de cambio viajando a la mitad de lo que viaja la inflación, obviamente ahí las expectativas, la demanda de activos externos va a seguir aumentando, ya por la vía que pueda, ¿no? Ya sea importaciones, pagos de deuda, o billete como sea, pero digamos, no es una situación que sea sostenible, o por lo menos que creo que no vaya a ser sostenible. ¿Por qué no va a ser sostenible? Bueno, porque el mercado cambiario no le sobra nada, digamos. Si bien es cierto que mejoró en el último mes en el cual el Banco Central está comprando divisas, fíjense, en diciembre compró 600, en enero compró 160, febrero lleva comprado algo así como 400. Ahí tenemos cuestiones transitorias, digamos, tenemos obviamente el gran aporte que está haciendo el agro con estos buenos precios internacionales y ahí un poco de reacomodamiento en las liquidaciones mensuales, pero fíjense lo que son, acá la gran clave, que son todo lo que es el resto de la demanda del mercado, ¿no? Ahí tenemos las importaciones, tenemos los pagos de deuda y tenemos el dólar ahorro. Bueno, los últimos dos el gobierno a garrotazos lo está tratando de controlar. Las importaciones hasta enero no pareció, todavía no tenemos el dato cerrado, pero hasta diciembre el gobierno no habría tocado esas importaciones, es como que eso siguió viniendo bien. En enero, evidentemente, también, digamos, estimamos que la compra de divisas fue superior a la deseada por el gobierno. Por eso si ustedes lo miran en perspectiva, fue el doble a la de enero del año pasado. Entonces lo que quiero marcar acá es que tenemos una dinámica contrapuesta en el cual la oferta sube por escalera, si quieren, y la demanda sube por ascensor. Y para que no suba más por ascensor, el gobierno, ¿qué hace? Con más controles. Y esos más controles, ahí es donde empieza el gobierno, se embarra, y el gobierno está en ese pantano, porque, digamos, más control cambiario genera más presión sobre la brecha, y también más control cambiario, es decir, reducen las importaciones y me genera más presión sobre la inflación local. Entonces, acá por eso es el vamos viendo que hace el gobierno con cada una de las medidas que va tomando, con ese objetivo de tratar de desinflar algo que tiene una inercia en la cual no lo puede frenar. Y también otra de las cosas que estamos viendo con preocupación, digamos, si bien es, bueno, las reservas netas, digamos, ustedes ahí tienen algo que venimos hablando, que las reservas netas están en un valor de los 3.000 millones de dólares, muy poco para los vencimientos de 10.000 millones que tenemos con organismos internacionales. Acá sería fácil renegociar y que estos vencimientos pasen para los próximos años, pero tampoco vemos buenas noticias en cuanto a que el gobierno esté negociando, digamos, vemos que las autoridades también
no tienen apuro en negociar con el fondo, porque básicamente sabemos que cada vez que negocie con el fondo van a venir nuevas condicionalidades y es algo que el gobierno no estaría dispuesto a dar, quizás sí, pero por lo menos no se muestra a que eso lo quiere hacer, más si están sacando planes, gente, digamos, a controlar los precios en supermercados, ver un escenario de acuerdo con el Fondo Monetario, con esa política local, medio que me hace ruido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto hoy parece que está lejos, no hubo señales de eso, pero otra de las cosas que tenemos que seguir viendo es, bueno, está bien, ojo que el Banco Central, si bien está comprando divisas, y le alcanza para pagar los organismos internacionales, como ustedes ven en ese gráfico, ojo que también están las intervenciones en el mercado de bonos que hacen que que ya se haya desprendido de 600 millones de dólares. Casi esta es una estimación, no lo tomen como valor totalmente exacto, pero lo cierto es que está interviniendo, tiene margen para hacerlo, pero digamos, marca un poco la debilidad que tiene y por qué también ustedes vieron que las brechas cambiarias se redujeron en los últimos meses y medio. Acá está un poco la madre del borrego de estas cuestiones, que también hay otras, como también que puede estar entrando operaciones para el pago del impuesto a la riqueza, que vence en marzo, así que bueno, vamos a ver ahí cómo se desarrolla. Pero lo que le quiero marcar con esto es que hay una fragilidad en el mercado cambiario, el Banco Central no tiene tantas espaldas como para mantener esta política de atrasar tanto el tipo de cambio, porque cuando lo hace, digamos, no tiene con qué sostenerlo, ¿no? Entonces, hoy por hoy el mercado no le está creciendo a Guzmán, por lo menos hasta el mes pasado. El mercado sigue viendo una inflación por encima del 3,5%, por lo menos hasta junio. Sí, no, un precio sí, hasta mayo, una inflación viajando cómodamente arriba de 3 y después un poquito para abajo para junio y julio, pero lo cierto es tener una inflación arriba del 3,5 y sin ajuste de tarifas ahí a la vista, que bueno, vamos a ver qué están estimando, obliga a decir, bueno, acá hay que manejarse con mucha precaución, sobre todo cuando hay ciertas euforias que tenemos que ir remarcando, ¿no? Acá un poco lo que le marcaba de la euforia es, bueno, obviamente los bonos en este contexto que les marco, en el cual la inflación es un enemigo a vencer y que difícilmente lo pueda vencer con éxito el gobierno, bueno, obviamente los SER es el principal instrumento que está canalizando todas estas expectativas. Ahí ustedes ven el crecimiento o la muy buena performance que tuvieron los bonos con SER. Y después, si quieren, me permito hacer un cuidado en este castigo, digamos, por demás que creo que tuvieron los bonos Dollar Link, ¿no? Es una devaluación, el mercado esperó una fuerte caída en las expectativas de evaluación, ya la llevan al 40%. Me parece un poco exagerada, no por la película que tengamos en los próximos meses, que creo que esto se puede ir, el gobierno obviamente va a tratar de contener y revalidar este escenario, pero lo veo más para el hecho, más para entrando el segundo semestre. Esto es algo que el tipo de cambio va a tener una dinámica un poco mucho, o quizás también ese escenario que veíamos para fin del año pasado lo vamos a ir corriendo para después de las elecciones, así que ahí nosotros creemos que los Dollar Link todavía fueron sobrecastigados y por eso en ese contexto nosotros no vemos recomendable bajar la exposición en estos instrumentos, por eso ahí nuestra cartera sigue estando básicamente concentrada en bonos SER, en el cual tenemos el 50% de la cartera ahí. Después tenemos también los Dollar Link con un 35% de nuestra cartera, en el cual si quieren le ponemos algunas fichitas más al TB22, que creemos el que mostremos en el gráfico pasado es el que está más sobrecastigado y el que mejor puede rendir, y obviamente también tenemos que tener los de tasa fija, en el último mes tuvieron un buen desempeño, pero digamos estos son mucho más volátiles y creemos que lo que tenía que dar ya lo dieron, así que por eso nos vemos ahí obligados, o por lo menos entre comillas obligados, nos vemos cómodos en plantear esta cartera concentrada en bonos SER, sobre todo, y un poquito más abajo los Dollar Link.
Los bonos en dólares sigue siendo, Argentina no tiene una historia para contar afuera, en este contexto, como les comentaba anteriormente, todavía no invita, digamos, a tomar riesgo, por lo menos a la mayoría de los inversores. Hemos enviado un informe en el cual Tomás analizó cuáles serían en este escenario los bonos en un contexto de mayor optimismo, cuáles serán los bonos que mejor vemos, pero eso lo pueden leer, pero digamos, todavía estamos esperando ese driver, ese que se desate el nudo para ver por dónde puede venir para que Argentina no tenga que estar rindiendo esto, la verdad, esta triste historia, ¿no? Con estos rendimientos de los bonos post-reestructuración, la verdad que nos deja mucho que aprender de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, por el momento, no, por lo menos en este mes, no estamos viendo que Argentina pueda desatar ese nudo, salvo por alguna sorpresa, que la verdad no tenemos información de que el gobierno esté avanzando con el fondo o que las negociaciones con el Club de París vayan por otro carril que les evite tener que pagar esos 2.400 millones que vencen en mayo. Así que la situación para las reservas, que como les digo, sigue siendo muy tensa, y creo que el mercado está mirando eso, que Argentina tiene que dar, si quieren, esa prueba de amor que no está dando. El Merval, bueno, acá como siempre, digamos, es la eterna apuesta, siempre uno lo ve y dice en algún momento tiene que repuntar. Hay ahí algunas acciones mucho más selectivas, digamos, no todas las empresas están igual, no todos los sectores, pero sigue siendo para el que mide el mediano plazo y cree que Argentina va a seguir existiendo como todos creemos, sigue siendo una apuesta interesante con mucho potencial. Llegamos a las conclusiones, simplemente para cerrar, reforzando nuestros mensajes, en el cual nuestra cartera global seguimos optimistas. Afortunadamente creemos que se va a seguir avanzando en este proceso de vacunación, y esto va a permitir que se vayan abriendo las puertas que estaban cerradas en cuanto a los sectores que estaban más complicados con la pandemia. Como les dije, todo el sector de servicios es el sector que va a tener un nuevo impulso. La confianza, tenemos que ver muy de cerca la confianza del consumidor americano y de Europa que repunte, y eso le va a dar este upside natural, o si quieren más sano al mercado, y no tanto con las pichicatas o lo que le da la política fiscal y monetaria ultra expansiva que lleva adelante tanto la Fed como el Banco Central Europeo en menor medida. Seguimos apostando a las compañías cíclicas. Entre nuestra cartera preferimos, como les dije anteriormente, los equities y los commodities, un poco menos de renta fija y el oro, y obviamente siempre estos son escenarios de que nosotros contamos con probabilidad, pero no hay que estar, no está exento de riesgos, porque no leemos el futuro con exactitud, pero tenemos que ir viendo qué pasa con esta aceleración de tasas. Como les dije, si pasa el 1,5%, ahí vamos a tener que arremangarnos un poquito más y ver mejor qué está pasando y cómo reacomodar nuestra cartera. Creemos que ahí sería entrar en una zona de riesgo, de rebalanceo. Que después el otro riesgo es, bueno, que las vacunas no funcionen. Bueno, afortunadamente, para no deprimirlos, parece que están funcionando, sobre todo en Israel. Pero bueno, estamos aprendiendo con esto, así que ojalá que no pase, pero puede seguir pasando, e incluso puede una segunda ola para el hemisferio sur, que creemos que todos dicen que va a llegar. Así que bueno, vamos a ver cómo se da. Y después, en esta tensión que tienen entre China y Estados Unidos, siempre es un factor a seguir en el corto y mediano plazo, porque ahí está gran parte del upside que tuvieron los mercados, que son las compañías tecnológicas. Obviamente que si esto vuelve esta tensión, no a la Trump, pero sí a la Biden, que es calladito y por debajo, digamos, vemos cómo esto puede tener algún impacto. Por ahora es un riesgo a mirar, simplemente no es que digamos que esté mal la situación, pero es algo que queremos ir viendo de cerca. Finalmente, en cuanto a Argentina, vemos, bueno, yo acá tomándole la frase a un reconocido politólogo, le pusimos election targeting, cómo el gobierno va a ir moviendo este tipo de cambio a la par de sus
de sus intereses electorales. Obviamente a ningún gobierno le gusta llegar a las elecciones con el dólar calentito, pero bueno, ahí es bajo qué espaldas va a tener el Banco Central para mantener ese tipo de cambio. El intento lo va a hacer, por eso vemos que va a aflojar un poco el ritmo de devaluación. Va a seguir cuidando las reservas internacionales. El cepo es la columna vertebral de esta política cambiaria y monetaria, así que esto, acá lo que tenemos que tener en cuenta es las cuestiones estacionales en cuanto a la oferta de divisas del agro y también lo que pueda llegar por el impuesto a la riqueza, que son más o menos, podemos hablar de 1.000 millones de dólares en el mejor de los casos, 1.000, 1.500, pero tampoco ahí sabemos cuándo van a entrar, así que ahí es un IF, es ahí un comodín que hay dando vuelta que la verdad no sabemos cuánto se va a litigar y cómo se va a pagar esto. Pero lo cierto es que ese control de cambios el Banco Central lo va a exprimir al máximo con tal de que las reservas no se le vayan, por lo menos por la parte más obvia, ¿no? Y después, en este contexto, lo que sí vemos es, como les marcaba anteriormente, una inflación con un piso del 3,5 mensual. Esto hace que sigamos recomendando estos bonos ajustables por ser, porque creemos que otra de las cuestiones que me quedó, no se las comenté, es, bueno, así como Guzmán planteaba un escenario de una devaluación del 25%, también un poco rezongaba que la inflación de los analistas iba a ser del 50%, y él estimaba que va a estar más cerca del presupuesto, que el presupuesto, números más, números menos, son del 30, 29%, le pusieron, después la subieron, pero pongámosle un 30%, bueno, para llegar al 30% tenemos que lograr que la inflación que viaja al 4 caiga a la mitad, de acá hasta de febrero a diciembre, lo cual todos vemos que esto es un escenario bastante ambicioso, sería bueno que eso se logre, pero por ahora no le vemos tantas chances, no le vemos muchas chances, básicamente porque también no la quería hacer larga la presentación, pero tenemos acá la pata fiscal que sigue siendo importante, sigue siendo la variable a seguir a la hora de ser optimista o pesimista con Argentina. Es el gran nudo gordiano que tiene la macro argentina, es el déficit fiscal de este año y cómo se lo está financiando, más allá de que en los últimos meses tuvimos una saludable financiamiento a través del mercado local. Pero bueno, toda deuda indexada, pero lo cierto es que la maquinita en ese sentido se tomó un respiro, pero nuestras estimaciones es que no se va a tomar un respiro durante todo el 2021. Creemos que gran parte de este déficit primario, que si bien va a ser menor al del año pasado, va a ser importante y va a ser financiado por emisión monetaria en gran medida, y eso le va a seguir poniendo presión a los precios. En definitiva, nosotros seguimos recomendando para las carteras en moneda local, los bonos CERS, los bonos CER y los CDR para evitar el riesgo cambiario de inflación. También vemos para los bonos en dólares, un poco el análisis que le comenté de Tomás era apostar al GD30 y a la AE38, son bonos en el cual uno cree que con un escenario medianamente optimista son los que mejor podrían andar, y en el caso de que algunos tengan ese interés por el Merval, ahí vemos algunas acciones que tienen más brillo que otras, como Vista, Mirgor, Vima y Loma Negras, creemos que son las que pueden tener en caso de arriesgar, arriesguen por ahí, que es lo que más vemos que puede mejorar. Así que bueno, llegamos cansados, le dimos un panorama de todo lo que estamos viendo, una economía global normalizándose, optimista, con riesgo, como siempre, y una economía local que va con el foco puesto en la inflación y en tratar de esa cobertura ante la inflación en un contexto en el cual las elecciones empiezan a ponerle un horizonte al gobierno a la hora de tomar algunas medidas. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar. Los esperamos el mes que viene para el próximo House View. Esperemos que con esta impronta optimista que estamos teniendo. Así que bueno, los espero el próximo mes. Muchas gracias.